Bueno, fundamentalmente lo que hay que tener en cuenta es que el conflicto, primero, no es religioso. El 15% de los palestinos son católicos sí hay un afán por el lado del judío sionismo de convencernos de que es un evento religioso. Y dos, o sea, no apareció con la guerra de Abraham como algunos intentan creer, hacernos creer. Y la segunda cosa, no empezó el 7 de octubre cuando las milicias de Hamas y otras milicias de 7 grupos diferentes desde Gaza atacaron al Estado de Israel. Es una cosa mucho más compleja. Lo primero que hay que entender es que el sionismo es un proyecto político que nace a finales del siglo XIX. Ojo con este datico, mucho antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de Hitler y del Holocausto. Los judíos organizan un movimiento nacionalista que se conoce como sionismo, que es excluyente, que es racista, que es supremacista, y la propuesta de ellos es crear un país únicamente para judíos sionistas. Dentro de esa idea, ubican varios países, Argentina, Uganda, y finalmente se quedan con el territorio de la histórica Palestina. Con el apoyo de Inglaterra, donde tienen grandes influencias, terminan por asentarse y en el año 47 Naciones Unidas decide dividir en dos el territorio. Imagínense que ustedes están en su casa y de pronto alguien les dice, no, más de medio apartamento pertenece a un recién llegado y a ustedes les damos menos del 50%. El primer error grande es la distribución de la tierra. El segundo es que Israel plantea que su capital es Jerusalén. Internacionalmente la capital de Israel es Tel Aviv, no hay ninguna otra capital y esa es una de las peleas. De hecho, el intento de apropiación de Jerusalén es un crimen, tal como lo explicó la Corte Internacional de Justicia. Luego, Israel no se queda con el 54%, sino que se declara una guerra y en esa guerra se queda con el 78%. Sigue adquiriendo tierras de manera ilegal. Y al controlar estas tierras en el 67 empieza a crear barrios para israelíes en territorio palestino, es decir, desplaza a su propia población a territorio ocupado, lo que es otro crimen de guerra. Y los refugiados que habían salido de la guerra del 48, que tenían derecho a regresar, Israel dice, no tienen derecho a regresar, y ya eran 700.000 y ya van más de 4 millones viviendo en el exilio en países cercanos. Como ustedes pueden ver, todas las preguntas esenciales del conflicto palestino ya están respondidas en el derecho. Entonces, al final, lo que nos vemos es a una guerra de mentiras, donde nos dicen que es un territorio en disputa cuando es una ocupación, nos dicen que allí no había nadie cuando llegaron los israelíes, cuando había un pueblo, que era el pueblo palestino, nos dicen que es un debate bíblico, y ahora la resistencia palestina atacó a Israel y se está produciendo una masacre de unas magnitudes brutales. Ayer destruyeron la iglesia, de 50 que si hay cristianos, más antigua de Gaza. Hace 2 días bombardearon un hospital con más de 500 muertos entre heridos, enfermos, refugiados, porque la gente está pidiendo refugio en los hospitales para que no los maten. El número de casas afectadas ya que no se pueden ocupar es del orden de los 11.000 y hay más de 32.000 casas, hay 48 médicos asesinados, es una real carnicería lo que está sucediendo, pero los medios de comunicación siguen hablándonos de dos cosas, ¿no? De que es una guerra entre dos partes iguales, lo que no es cierto. Yo invito al debate jurídico a que seamos serios. Dos, el debate que en Colombia se está dando por muchos grupos religiosos, no es que la Biblia dice que ese es el pueblo elegido, ¿no? Entonces, con los argumentos bíblicos, las relaciones internacionales no se manejan ni con la Torá, ni con el Corán, ni con la Biblia. Se manejan con el derecho internacional y estamos frente a un pueblo que está luchando por su autodeterminación y su propia nación desde hace por lo menos 75 años. Es un resumen muy breve, sé que la discusión es mucho más compleja, pero lo que le quiero comunicar a la audiencia fundamentalmente es que es un drama humano, un genocidio en curso, prácticas de apartheid, no lo digo yo, lo ha dicho gente experta en el mundo al respecto. Viví en Jerusalén, trabajé en Gaza, es decir, creo que tengo y he escrito 3 libros que son gratis en mi página web para que ustedes puedan profundizar en el debate jurídico y creo que la academia, el sindicato, las personas que creemos en la razón, en el derecho, debemos ubicar bien de qué lado estamos. Hay, sin lugar a dudas, hay algunos elementos ya claves en términos de la pedagogía que intentamos hacer en el sistema. Uno, no es una guerra religiosa, como bien lo planteas. Dos, es una guerra por el territorio. Tres, aquí no hay una guerra, aquí hay una invasión
y un sometimiento, un genocidio en curso desde hace mucho tiempo. Hay una masacre, y es masacre porque es sostenida en el tiempo, es una larga masacre. La pregunta que uno se hace de manera así, como cuando uno se pregunta ingenuamente, es ¿por qué el silencio de la comunidad internacional, de los grandes centros de poder, Víctor? Fundamentalmente por el poder del lobby judío. Primero, acuérdense que los únicos que podían fundar bancos en el mundo, que no tenían prohibida la usura, no eran ni los católicos ni los musulmanes, sino los judíos. El poder financiero de ellos es reales. Acuérdense de todo el mercado de diamantes. Si ustedes van a Amberes o Antwerpen, que es un pueblo que queda en Bélgica, el barrio del diamante está totalmente controlado por los judíos. Pero acuérdense además de que las grandes corporaciones estadounidenses están en el control de los Estados Unidos. Hollywood está controlado por los Estados Unidos, por el lobby judío. Por eso ustedes ven que en toda película siempre hay alguna alusión a las tradiciones religiosas judías que casan por el judaísmo, cosas así, pero en todas donde hay un malo malísimo sale con una pañoleta palestina. Los terroristas son palestinos. A esto se agrava con el sentimiento de culpa que tuvo en la Segunda Guerra Mundial Europa, y es que en países donde he estado y he vivido, he dado conferencias, como en Alemania, en Holanda, en Francia, es muy complicado que uno hable mal o que ponga en duda la legalidad de Israel o que diga que son criminales de guerra, porque inmediatamente es como que usted está resucitando a Hitler. De hecho, Alemania le sigue pagando indemnizaciones a Israel por el holocausto. Entonces, con ese marco entre lo que dice Hollywood, el sentimiento de culpa de los europeos, el gran poder financiero, mediático, económico que tiene el lobby judío sionista, pero además de eso, los presidentes de los Estados Unidos. Aquí en Colombia teníamos la tradición de que había que ser embajador en Estados Unidos para ser presidente o tener el visto bueno de Washington. Bueno, pues lo mismo sucede. Para ser presidente de Washington tiene que tener la bendición de Tel Aviv, dicho así de claro. Y ustedes ven, desde Barack Obama hasta Donald Trump, todos tienen una postura similar. Creer que hay una esperanza por parte de la política norteamericana, de los demócratas, es ingenuo. Pero además los líderes árabes se han ido acomodando a la situación. Arabia Saudita estaba a punto de normalizar relaciones con Israel, lo mismo Emiratos Árabes Unidos, Qatar, el mundo árabe, los líderes árabes han abandonado a los palestinos. Es decir, los palestinos son ellos mismos su fuerza y la solidaridad internacional, no más. Palestina, allí está Cisjordania y está la Franja de Gaza. ¿Por qué no nos explica un poco por qué esta división? A ver, cuando se propuso por la ONU, porque la ONU es la causante de esta guerra en el 47, el plan de partición dejaba un pedacito que se llama Gaza, ustedes lo pueden ver en los mapas, le pido al público, busque un mapa, era una franjita allá abajo, cerquita de Egipto, un corredor que había entre Gaza hacia el norte y una especie de frijolito, de riñoncito que queda en el centro que se llama West Bank o Cisjordania, incluyendo Jerusalén del Este. Después, en la guerra del 67, partieron por completo esa comunicación entre Gaza y Cisjordania, y Gaza se convirtió en una cárcel a cielo abierto. Hay 2.3 millones de habitantes en 385 kilómetros cuadrados. Eso da más o menos 7.000 personas por kilómetro cuadrado. Eso es una barbaridad, en unas condiciones profundamente precarias. Y nos han hecho creer también que son dos cosas, que no, Gaza es una y Cisjordania es otra y Jerusalén del Este no está ocupada. A ver, Jerusalén del Este está ocupada. Cisjordania y Gaza son dos territorios de una misma entidad que es Palestina. A veces nos dicen el ataque a Gaza, pero fíjense que en Cisjordania hasta ayer habían matado 61 personas ya, habían detenido arbitrariamente más de 750, habían reprimido manifestaciones, derrumbado casas. Por tanto, no es solamente un ataque a Gaza, es un ataque a toda Palestina, incluyendo Gaza y Cisjordania. Allí hay dos gobiernos, podríamos definirlo, profesor. Digamos que hay dos liderazgos. El liderazgo de la OLP, la de Yasir Arafat, está ubicado en Ramallah, que es una ciudad
de la capital provisional del Estado de Palestina, y en Hamas es el liderazgo en Gaza. Sin embargo, hay personas de la OLP en Gaza y hay muchas personas también de Hamas viviendo en Cisjordania. Lo triste de esto es el afán de los medios de comunicación. Mire, yo he seguido muy de cerca estos días, incluso he acompañado al embajador colombiano a las entrevistas con la radio, y la primera pregunta que le dicen es: ¿Hamas es un grupo terrorista? Y ensañados en eso. O sea, es como si a nosotros nos quieren cobrar, nos piden que tenemos que condenar todo para tener derecho a los derechos. Entonces, lo primero, más allá del debate de si Hamas es un grupo terrorista o no, si miramos la definición de terrorismo, que es el hecho de infligir dolor en personas civiles con el fin de generar un cambio en la política, pues eso es lo que está haciendo Israel. Israel es un Estado absolutamente terrorista, utilizando cualquiera de las definiciones vigentes de terrorismo. Pero fíjese cómo nos llevan siempre a dividir a los palestinos, ¿sabe? Y ahora, en este momento, los palestinos están unidos. Tanto la OLP, la Autoridad Nacional Palestina, una de sus facciones más grandes es Fatah, como las 8 milicias diferentes, 7 diferentes a Hamas, más Hamas, que están peleando en Gaza, están unidos en torno a la necesidad de un Estado independiente. Es un terrorismo de Estado, sin lugar a dudas, con el beneplácito de la comunidad internacional. Y aquí uno podría plantear, Víctor, no sé si coincides con la afirmación que esta propuesta política que ha venido desarrollando Israel, sin lugar a dudas, va en línea de un gran proyecto, para plantearlo en estos términos, imperialista internacional. Sin duda, lo que se está jugando allí es muy peligroso. El grupo Hezbollah es un partido político, se llama el Partido de Alá. Aclaro, tiene bancada parlamentaria, miembros en el gabinete, sociedad civil. Es decir, el grupo terrorista Hezbollah es una imprecisión absoluta. Está en el sur del Líbano y ya ha tenido cruce de disparos. Si Hezbollah entra en guerra, tenemos una internacionalización, pero esa internacionalización militar, ya no política, sino militar de la guerra, depende de si Gaza es atacada por tierra por parte de Israel. Los hutíes, que es un grupo yemení muy poderoso, tengo entendido que ayer lanzó también ya un misil. El fortalecimiento con la experiencia de la guerra de Siria que tienen los grupos de resistencia en el Líbano y en Siria es muy grande. La presencia de 2 portaaviones de Estados Unidos apoyando al pobrecito Israel, esto con total ironía, los aviones que han llegado con bombas y de apoyo, no con ayuda humanitaria, con bombas, está generando un ambiente bastante complejo para la posibilidad de una regionalización del conflicto. Allí hay, profesor, bueno, creo que me veo en la obligación como periodista hacerle la pregunta. Estamos hablando de lo que se denominó como un ataque terrorista. ¿Cómo podíamos definir entonces esta acción de Hezbollah en territorio israelí? De Hamas. De Hamas, Sí. perdón, discúlpeme. Sí, bueno, a ver, una cosa es, un grupo no necesariamente se define por una de sus acciones. ¿Que Hamas ha cometido actos terroristas? Sí ha cometido actos terroristas en la medida que ha afectado a civiles. Que todo lo que hace Hamas es terrorismo, no es cierto. Han desarrollado acciones de resistencia, han desarrollado otro tipo de acciones, y eso hay que distinguirlo. Tampoco podríamos decir entonces que como el ejército de Colombia ha cometido actos de terror, es decir, de aterrorizar a la población civil para generar una coacción y generar un cambio en la política, entonces todo el ejército colombiano todo el tiempo es terrorista. Si no podemos usar esa categoría, lo mismo aplica para Hamas. Ahora, yo invito a que lean Derecho Internacional, a que leamos, yo me incluyo, porque es que hay una cosa, la resistencia armada frente a la ocupación es absolutamente legal, mientras que la violencia de los ocupantes es ilegal. Vayamos al caso de Ucrania. Toda la comunidad internacional dice, ¿Ucrania tiene derecho a defenderse de Rusia? Sí, jurídicamente son comparables, absolutamente. Pero ¿por qué los palestinos no pueden defenderse entonces de la invasión de Israel? Sí. Esa doble moral es una de las cosas más complejas que tenemos. ¿Cuánto aprobó ayer el Congreso norteamericano para...? Profesor, $70,000 millones aprobó el Congreso de los Estados Unidos para ayudar a Israel pueblo de Israel y a Ucrania. Y en este momento el director, el presidente de la ONU está a puertas de entrar a Gaza con
20 camiones con alimentos. Hagamos un poco este análisis, ¿no? 20 camiones, ¿cuántas toneladas podrán ser? 10 toneladas A ver, de alimentos. varias cosas. Israel ordenó desocupar hospitales. Imagínense ustedes con cuidados intensivos, con incubadoras, y que le digan, no, tiene 2 días para desocupar, tiene 24. Eso es absolutamente imposible. Lo ha ordenado contra 5 hospitales. Uno de ellos lo había bombardeado, le había caído dos misiles encima, y fue donde hubo la masacre de los más de 500 muertos. O sea, esto es absolutamente horrendo. Pero además ha ordenado desplazar, ha logrado en este momento desplazar más de 1 millón de personas en un territorio de 2.3 millones. Imagínense por un momento que en Colombia desplazaran en una semana 24 millones de personas, frente a una realidad esa la que estamos viviendo. Y les dicen que salgan hacia Egipto por el puente de Rafa, por la puerta de Rafa. Gaza es una franja y abajo tiene una frontera con Egipto que se llama Rafa. Mucha gente llegó a Rafa y lo que hizo Israel fue bombardear, ha bombardeado 4 veces la entrada de Rafa, con lo cual es absolutamente imposible salir de allí. Pero como si no fuera suficiente, Israel amenazó a Egipto que si acercaban a ayuda humanitaria sin permiso de Israel, serían bombardeados. Hay cientos de camiones esperando, pero además, ¿cuánto alcanza para 2.3 millones de habitantes? El grado de aberración por parte de Israel es tan grande como el que les voy a contar. Un día permitieron abrir los grifos porque les cortaron el agua, y abrieron el grifo durante 3 horas. Solo el 14% de la población de Gaza pudo tener algún suministro de agua. Estamos frente a una situación peor que la del gueto de Varsovia. No gratuitamente los expertos lo comparan como o los políticos. Miren que Putin habla de la Stalingrado, estamos hablando del gueto de Varsovia. Yo conocí la guerra de los kurdos en Kobane, y Kobane era mucho más fácil en todo caso que lo que se está viviendo allí. Por eso la postura del presidente Petro es una postura ajustada al derecho, y es respetemos el derecho internacional. Ya vamos para y planteemos una alternativa. Y la última pregunta en ese sentido del contexto internacional y por el esfuerzo pedagógico que intentamos hacer, a la luz del derecho internacional, ¿cuál es el escenario? ¿Quién está violentando? ¿Quién no lo está violentando? Israel, Palestina. Esto para que la audiencia lo escuche con todas sus letras. A la luz del derecho internacional, ¿quién está violando este derecho internacional, profesor Víctor de Correa? El derecho internacional lo está violando Israel desde el año 48 al no dejar regresar a los refugiados, al construir un muro de 800 kilómetros que ha sido declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia, al establecer unos barrios israelíes en territorio palestino, al querer apropiarse de Jerusalén. Y en esta última fase es muy sencillo. Llevamos alrededor de 4.000 personas asesinadas. Se calcula, ayer hablando con las fuentes palestinas, que pueden haber más de 1.000 personas todavía vivas bajo los escombros. Estamos hablando de 11 mezquitas destruidas hasta hacerlas polvo, 7 iglesias. Ayer atacaron una iglesia en Gaza. Han producido 114 ataques al sector salud, 48 médicos asesinados. No hay suministro de agua, no hay electricidad, no hay combustible para mantener las plantas que permitan a los hospitales funcionar, no está entrando un solo grano de arroz. Entonces yo creo que para cualquier oyente dice uno, bueno, ¿cuáles son aquí y le echan a uno el cuento que es que Israel tiene derecho a defenderse? Israel no tiene derecho a hacer un genocidio, que es lo que está haciendo. Y el cuento, y perdónenme si suena ofensivo para los que son creyentes, de que es el pueblo de Israel porque así lo dice la Biblia. Bueno, les recuerdo que la Biblia también habla de los falsos judíos y la falsa sinagoga que aparecen en el Apocalipsis. Valdría la pena echarle una mirada a eso antes de que afirmemos y le digamos cosas. Y lo otro es que me resulta imposible desde lo personal creer en un Dios que financiaría, que apoyaría, que respaldaría o que bendeciría un genocidio tan horroroso como lo que está pasando en Gaza. Víctor, quiero, antes de continuar, voy a darle la palabra en un minuto a mi compañero Joseph. Aquí hay una tensión, entonces ahora hablan de que estos hechos están financiados por Irán. ¿Cuál es la influencia y cuál es, digamos, la tensión que este ruido mediático o estas realidades generan a este conflicto con la participación de Irán? Irán es un país que ha apoyado la resistencia. Irán es un país que no tiene armas nucleares. Israel tiene 200 armas nucleares.
Israel nos está diciendo desde el 2002, es decir, hace 21 años, que Irán ya tiene la bomba nuclear. La verdad es que no la tiene. Irán apoyó a Siria en la pelea que tuvieron contra la guerra contra el Estado Islámico, pero hay una cosa que es fundamental y es todos los afanes por distraernos. Ya la caricatura de semana en la portada es clara, ya Petro para muchos es un títere del ayatolá Jamenei, es brutal lo que nos están haciendo creer. La pregunta que yo haría sería otra, ¿tienen los palestinos derecho a defenderse? Yo creo que sí. Absoluto, creo no, estoy convencido que tienen derecho a la defensa, incluso a la defensa militar, pero sometida, por supuesto, a las normas del derecho internacional humanitario. Yo creo que ese afán de querer crear procesos de conspiración poco ayudan a una realidad de 75 años que desafortunadamente en Colombia no es estudiada. Aquí hay noticias cuando le pasa a algún israelí, pero no hay noticias cuando le pasa a un palestino. Aquí deportan palestinos porque sí en el aeropuerto del Dorado, pero los israelíes entran sin ningún problema, sin necesidad prácticamente de visado. El visado es on arrival al llegar. Aquí hubo investigaciones desde 2008 por mafias de israelíes en Taganga que comprometían drogas, prostitución, y esa fue suspendida por orden de Palacio en ese momento el señor Álvaro Uribe. Y termino diciéndoles esto. Hubo una misión humanitaria en aguas internacionales del Mediterráneo, dirigida por varios grupos de sociedad civil, incluyendo Turquía, y fueron atacados en aguas internacionales por Israel, mataron a varios, y resulta que hubo una comisión que declaró que no, que era que Israel se defendía. Curiosamente, uno de los líderes de esa comisión se llama Álvaro Uribe Vélez, y quien hizo las veces de su secretario fue Iván Duque, así que ya sabemos de qué lado están. Profe, usted nos hizo un recuento, nos deja la claridad de que este conflicto tiene más de 60 años de antigüedad y han habido varios intentos de la comunidad internacional de hacer acuerdos de paz entre las dos partes, entre Israel y Palestina. Sin embargo, estas no han tenido un buen puerto, digamos que cada vez se agudiza más el conflicto. Entonces, digamos, delante de los ojos internacionales o la comunidad internacional, ¿cómo podría finalmente en esta agudización de este conflicto digamos, cuál podría ser la solución que podría tener el conflicto y qué participación podría tener la comunidad internacional, teniendo en cuenta de que ya ha existido antecedentes que lo han hecho? Sin embargo, Israel vuelve y contraataca, vuelve y abusa de sus derechos y parece que fuera un estado terrorista con una impunidad internacional. O sea, ¿cuál podría ser la solución a ese conflicto en ese momento? Lo primero es que yo no creo en la tesis de que nada está acordado hasta que todo está acordado, como me decía un líder en Cauca. Yo creo en la teoría de que todo está acordado cuando todo esté implementado. Los acuerdos de Oslo nunca son implementados, por eso del 94 se espera al 96, al 98, en el 2000 termina una intifada. Se le ha prometido a Palestina cualquier cantidad de cosas que nunca se ha cumplido. Amnistía Internacional en un informe del 2002 decía, el problema de los 60 procesos de paz proyectos de paz que se han colocado sobre la mesa es que ninguno plantea los derechos humanos de los palestinos. La fórmula como están elaboradas sus propuestas de paz es la OLP se desarma, la OLP se entrega, la OLP se humilla y después miramos a ver si les dejamos territorio. Y esto no es una caricatura, esto es exactamente como están funcionando las propuestas de paz. Más encima de eso hay una narrativa brutal contra Palestina, nacida en parte del 11 de septiembre del 2001, porque todos los árabes son terroristas, todos son musulmanes. Y en Colombia hay medios de comunicación muy progres, cuyo nombre no quiero mencionar, ¿cierto? Pero que son dirigidos por judíos sionistas que se encargan de hacer una campaña o de neutral o de tibios y que enmarcan campañas de solidaridad y de llamar a la paz entre dos partes, cuando yo no sé, como decía Desmond Tutu, uno puede ser neutral frente a un genocidio y decir que es que todas las partes son iguales. La salida es o un solo país democrático, no teocrático como plantea Israel, un país democrático donde cada ciudadano tenga un voto, pero Israel no va a aceptar eso nunca, porque Israel ha pedido ser reconocido como un Estado judío, es decir, como un Estado, como una teocracia, como un país excluyente. O la segunda, que haya un territorio para Israel y un territorio para Palestina. Pregunta mía, ¿en qué territorio vamos a hacer Palestina? Si en el 48 se quedaron con menos de la mitad de la tierra, en el 47, en el 48 les quitaron, en el 70 se quedaron con solo el 22% de la tierra, en la guerra del 67 ocuparon toda la tierra,
y lo que tienen asignado, que más o menos un 22%, lo están partiendo con el muro. El muro no divide Israel de Palestina, parte Palestina creando guetos, con lo cual Palestina se quedaría como en el 10% de la tierra. La pregunta es, bueno, 2 estados, pero ¿en qué geografía? ¿En qué mapa? ¿En dónde? No. Álvaro, Víctor, teniendo en cuenta pues el problema de tu tiempo, la pregunta final, ¿cuál es el impacto de la postura digna de este presidente que tenemos en Colombia? Es una postura digna frente a la situación de invasión, de atropello hacia el pueblo palestino. ¿Cuál es la lectura que haces al respecto? ¿Y cuál sería el resultado, el impacto de esta postura del gobierno que dirige Gustavo Petro, cuando usted mencionó que lo que dice Petro está en derecho? Sí, a ver, lo fundamental es que yo quisiera recordarle a los colombianos que tanto amamos las normas y las leyes, pues que Petro tiene su gran jefe, su gran guía, sus grandes decisiones están basadas en una cosa que se llama la Constitución Política. Y que la Constitución Política tiene un bloque de constitucionalidad que dice que los pactos internacionales que han firmado Colombia tiene grado de constitucionalidad. Ese es el bloque donde el Petro no se puede salir. Petro no puede salir ni de la Constitución ni de los bloques ni de los pactos internacionales. Como decía al comienzo, los pactos internacionales ya han respondido a todas las preguntas esenciales del conflicto. Y entonces nos encontramos con que después de un gobierno como el de Duque, el de Santos, el de Uribe, por supuesto, gobiernos absolutamente arrodillados, haciendo negocios. En Colombia se han fabricado fusiles Galil con el que se matan palestinos. Nos venden armas para que nos matemos entre nosotros. Un buen día alguien dice, no, un momentico, el derecho dice otra cosa, y el hecho de que el derecho diga otra cosa ya es brutal para muchas élites. O sea, se han enterado, me recuerda en los años 60, cuando hubo una declaración de que en un juicio de que matar indígenas era delito. Hoy nos enteramos que matar indígenas era delito. Entonces parece que hay una rancia caterva colombiana que es ferviente del derecho cuando les conviene, que son progres cuando les conviene y tibios cuando les conviene, que ahora salen a decir, vaina, matar palestinos es un delito. ¿Qué es lo que ha hecho ayer el presidente en Palacio? Se reunió con el embajador de Israel y se reunió con la embajada palestina, con el embajador palestino. Y en ambas quedó una cosa clara, y es el acogimiento al derecho internacional, pujar por una ayuda humanitaria que debe ser lo más pronto posible para que llegue a Gaza, de tal manera que cuando se abra esa frontera pueda ingresar. Y lo tercero, una conferencia internacional donde, basados en el derecho, no en la Torá ni en la Biblia, podamos hacer un análisis que busque una salida definitiva de darle un país independiente, libre y soberano a Palestina. Bueno, gracias, Víctor, por habernos acompañado. Termino con este comentario que hace Daniel Barenboim en el País de España, que dice: si negamos la humanidad de los demás estaremos perdidos. Estamos hablando de un hombre con la doble nacionalidad, Palestina e Israel. Muchas gracias, Víctor, muy amable. Víctor, muchísimas gracias, y te estaremos convocando porque dejas abierta allí una puerta muy importante, y es el papel que el gobierno de Colombia entra a jugar, digamos, en este conflicto a nivel internacional. Un abrazo, mi hermano, mucha fuerza. Antes de despedirme, quisiera hacer un corte a comerciales, si es posible. Mi página web se llama victordecurrealugo.com. Hay una sección de Oriente Medio, dentro de ello hay una sección de Palestina. Hay 3 libros que se pueden descargar absolutamente gratis, donde explico el análisis jurídico del conflicto palestino. Hay otros libros, hay libros de Kurdistán que también se pueden de otras zonas del mundo, pero es interesante, y yo invito a que tengamos siempre una discusión lo más documentada posible antes de entrar al debate, y que no planteemos supuestos. Yo me parece que el prejuicio, el afán de los colombianos, que tenemos que decir algo, que tenemos que hablar de todo, que tenemos que saber de todo, y que nos da miedo decir no sé, nos hace muchísimo daño en los análisis internacionales. Perfecto. Víctor de Currea Lugo. ¿Repites, por favor, Víctor? La página web es mi nombre, victordecurrealugo.com, y ahí hay varias secciones, entre ellas una sección de Palestina en Oriente Medio. Un abrazo fuerte, mi hermano. Profesor, muy amable, muchas gracias, buen día. Gracias. Víctor de Correa Lugo, en el sistema informativo de Sintra Unicol, sistema informativo sindical de Colombia. El territorio es el único lugar donde se recrea la vida. Es el espejo donde la humanidad y la naturaleza
pueden armonizar la permanencia. Defenderlo es el más alto grado de la justicia. Mensaje del Congreso de los Pueblos y Movimiento Político de Masa Social y Popular del Centro Oriente de Colombia. Porque un mejor país es posible.